Noticia de última hora. ¿Puede la crisis de Venezuela acabar con un enfrentamiento global? Desde el 23 de enero, todo el mundo habla de Venezuela. Y es que ese día, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, apoyado por millones de venezolanos, se proclamó presidente interino de Venezuela. Inmediatamente de esta proclamación, el presidente Nicolás Maduro llamó a esto un intento de golpe de Estado. A partir de ese momento, se desató a nivel mundial una cadena de reacciones, que llegó hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que la situación se empezó a convertir en una crisis mundial. Y es que Estados Unidos dio su apoyo al joven presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y después de eso, lo hicieron los países del Grupo de Lima, quienes son la mayoría de naciones de América Latina, salvo México, que dijo que no se metería en cuestiones de otros países. Pero aún así, el gobierno de México mantuvo el reconocimiento de Maduro como presidente. A Maduro también lo salieron a defender sus aliados más cercanos, como Cuba, Bolivia, Rusia y China. Por su parte, la Unión Europea, después de meses diciendo que no reconocería la legitimidad de Maduro, al principio no reconoció a Guaidó como presidente. Sin embargo, ahora, España, Francia, Alemania, Portugal, Holanda y Reino Unido declararon que en caso de que no se anuncien nuevas elecciones, pasarán a reconocer automáticamente a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela. Por si fuera poco, los gobiernos de Australia e Israel acabaron también de tomar postura y decidieron apoyar a Guaidó. Es así que con todas estas reacciones, Guaidó no solo consiguió el apoyo de la oposición en su país, sino que puso a Venezuela en el centro del mundo. Por tal razón, la lucha por el poder de Venezuela ya no está en manos solo de los venezolanos, sino en el de las potencias mundiales, sobre todo entre Estados Unidos y sus aliados a favor de Guaidó contra Rusia y sus aliados, que apoyan a Maduro. Ahora bien, al expresar su apoyo a Guaidó, el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a desplegar todo el peso económico y diplomático para lograr la restauración de la democracia en Venezuela. Obvio, esto no le gustó a Maduro, es así que rompió las relaciones diplomáticas y les dio 72 horas al personal de Estados Unidos para abandonar al país. El gobierno de Estados Unidos reaccionó a esto diciendo que iba a desobedecer la orden de expulsión, ya que insistió que Maduro ya no era presidente, y es así que no podía romper relaciones ni echar a diplomáticos de su país. Esa respuesta hizo saltar las alarmas. ¿Se atrevería Maduro a arrestar y a deportar al personal de Estados Unidos? ¿Lo haría aplicando la fuerza? ¿Cómo reaccionaría el gobierno de Donald Trump? Y a esto, ¿Estados Unidos tomaría una acción militar en represalia? Sí, la situación se veía crítica, pero todo se tranquilizó cuando la expulsión de los diplomáticos estadounidenses del territorio venezolano ordenada por Maduro quedó suspendida. Bueno, al menos por un tiempo, ya que cuando se cumplieron las 72 horas, Maduro publicó un comunicado en el que afirmaba que Estados Unidos y Venezuela habían acordado sostener negociaciones para el establecimiento de una oficina en cada capital de su país, desde las cuales se podrían atender trámites migratorios y otros temas de interés para los dos países. De esta manera, parecía que los dos bandos habían cedido, Maduro haciendo parecer que había otorgado el permiso de que se quedaran, y Estados Unidos no llevándose a sus diplomáticos del país. Pero cuando parecía todo en calma, el asesor de seguridad de Estados Unidos amenazó al gobierno de Maduro que no permitiría violencia e intimidación contra la oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Venezuela. Fue entonces que entraron los rusos, quienes no se quedaron callados, ya que ellos no estaban dispuestos a ver la caída de un aliado. Es así que advirtieron a Estados Unidos, aunque más parecía que amenazaron, que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería muy peligrosa e inaceptable. Por si fuera poco, al poco tiempo, el viceministro de Asuntos Exteriores rusos dijo algo más brutal y directo que respaldaba al gobierno de Maduro. Eso era que Rusia estaría con Venezuela en la defensa de su soberanía, dejando en claro que no se iba a quedar de brazos cruzados. Las palabras de Rusia hicieron recordar a muchos que apenas en diciembre pasado, Moscú envió a Venezuela una escuadrilla aérea encabezada por 2 cazabombardeos supersónicos. Nos estamos preparando para defender Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario, dijo entonces el ministro de Defensa de Venezuela en el acto de bienvenida a los aviones rusos. Ahora bien, el choque entre Rusia y Estados Unidos se dio también en las Naciones Unidas, donde Estados Unidos acusó que China y Rusia estaban apoyando al gobierno de Maduro por conveniencias económicas, a lo que los rusos contestaron que los estadounidenses ven América Latina como su patio trasero, donde pueden hacer lo que les dé la gana. Al final, en las Naciones Unidas, Rusia y China mantuvieron su respaldo a Maduro, y todo terminó sin un acuerdo entre las grandes potencias. Es así que muchos expertos se preguntaron dos cosas. La primera, si Estados Unidos estaba dispuesto a recurrir a las Fuerzas Armadas contra un Estado soberano, es decir, que Estados Unidos atacara de frente a Venezuela. Y la segunda interrogante, ¿hasta dónde sería posible que escale el conflicto de la crisis venezolana? ¿Podría volverse una guerra mundial? Bueno, la mayoría de expertos aseguran que aunque la situación se vea crítica a nivel global, lo más probable es que el conflicto se dé focalizado, es decir, solo sucede en Venezuela y no escale más allá. Además, con los precios del petróleo tan bajos como están y la mala forma en la que se encuentran las fuerzas militares
militares rusas, los rusos no podrían mantener un régimen a la fuerza en Venezuela. Es así que los expertos descartan la posibilidad de que el gobierno de Vladimir Putin le ofrezca a Maduro el tipo de apoyo que le está dando al mandatario de Siria, Bashar al-Assad. Y es que los expertos dicen que Siria queda mucho más cerca de Rusia y mucho más lejos de Estados Unidos que Venezuela. Es así que antes de una confrontación directa, Rusia preferiría negociar con Estados Unidos al estilo de lo ocurrido en la Guerra Fría. Sí, yo te respeto allá y tú me respetas acá, en relación con sus áreas cercanas de influencia. Por otro lado, los expertos aseguran que no se va a producir una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y aunque el gobierno de Trump quiera hacerlo, no conseguiría el apoyo del Congreso de Estados Unidos, donde la mayoría se opondrían a una intervención en Venezuela. Además, los expertos creen que mientras Maduro respete, aunque sea mínimo, a los manifestantes y evite provocaciones en contra del personal diplomático estadounidense, Estados Unidos se abstendrá de cualquier intervención directa. Ahora bien, aunque tal vez no haya una guerra militar por Venezuela, todo será muy distinto en lo que tiene que ver con lo económico y lo diplomático. Y es que Estados Unidos y sus aliados intentarán bloquear de todas las formas los ingresos del gobierno de Maduro. En cambio, Rusia y China, con sus aliados, empezarán a apoyar a este gobierno económicamente, mucho más de lo que lo han hecho en los últimos años. Es así que en el caso de Venezuela, las lealtades y las alianzas mundiales empezarán a ponerse a prueba. Tristemente, lo que es una realidad es que nadie sabe cuál es el futuro de Venezuela, y lo único que están haciendo las potencias del mundo es pelearse por el poder de ella, pero no tanto por ayudar a la gente venezolana, que ve la situación cada vez más crítica y sufren por las malas decisiones de sus gobernantes. Es así que las fichas están puestas y nadie sabe lo que sucederá con Venezuela. Yo en lo personal, familia, deseo que el conflicto se solucione lo antes posible. Fuerza, hermanos venezolanos. Y es que hoy todos somos Venezuela.